De ella se ha dicho que era desvergonzada, libertina, orgullosa, sensual e inteligente, un cóctel demasiado explosivo para una mujer en la Francia del siglo XVI. La historia de Margarita de Valois es la historia de una reina rebelde, incomprendida y protagonista de uno de los periodos más complicados de la Francia moderna. Margarita de Valois nació el 14 de mayo de 1553 en el castillo de Saint-Germain y fue llamada cariñosamente como Margot. Fue la séptima hija de los reyes de Francia Enrique II y Catalina de Medici. Nació en una época en la que Francia se encontraba convulsionada por la lucha religiosa entre católicos y protestantes. Recibió una excelente educación junto a sus hermanos y a María de Escocia, que se encontraba en la corte francesa para un posible matrimonio con Francisco II, el hermano de Margarita. Con el tiempo se convirtió en una hermosa princesa que atraía las miradas de toda la corte. La pequeña no llegó a conocer mucho a su padre porque Enrique II falleció tras un accidente en una justa en el año 1559. Y con su madre, la reina Catalina, su relación fue siempre distante. Sería en sus hermanos en quien se refugió a lo largo de toda su vida, hasta el punto de que llegaron a correr rumores de posibles relaciones incestuosas entre ellos. En diciembre del año 1560 falleció su hermano Francisco II y su otro hermano Carlos IX accede al trono y Margot se instaló en su corte, donde además de iniciarse los rumores acerca de su especial cariño con sus hermanos, comenzaría una relación con Enrique, duque de Guisa. El duque de Guisa era uno de los líderes católicos más radicales de París, y la familia real intentaba mantener un estado de calma tensa sin posicionarse en ningún extremo, por lo que tanto su hermano, el rey, como la reina madre se negaron en redondo a la relación de Margarita con el duque de Guisa, provocando la ira de la princesa y su alejamiento aún más de su madre y también de su hermano. Alejada del duque de Guisa, su madre Catalina no dejó de buscar un pretendiente adecuado para su hija. Se manejaron varios nombres, entre ellos el príncipe Don Carlos, hijo de Felipe II, y también Don Sebastián de Portugal, pero finalmente se decidieron por el hijo de Juana de Albrecht, Enrique de Borbón, que pertenecía a la iglesia protestante, por lo que la reina Catalina vio en esta boda la posibilidad de lograr una cierta estabilidad en la atmósfera de conflictos que reinaba en Francia debido a los enfrentamientos entre católicos y protestantes. La boda de Margarita con Enrique de Borbón se pactó para intentar un acercamiento entre los dos bandos enfrentados y finalizar con las guerras de religión que asolaban Francia y lograr de esta manera la paz interior. Poco antes del matrimonio muere Juana de Albrecht, por lo que Enrique se convierte en rey de Navarra. La boda se celebró el 18 de agosto de 1572 en la Catedral Notre-Dame de París, en un ambiente tenso del París de finales del siglo XVI. Las fiestas de la boda de Margarita con Enrique fueron la preparación de la conocida como la Matanza de la Noche de San Bartolomé. La noche del 24 de agosto de 1572 se inició una terrible represión contra los protestantes, también llamados hugonotes, y se asesinó a todos los que había en París, salvándose su marido Enrique de Navarra por ser cuñado del rey, y algunos de sus más allegados, a los que se protegió encarcelándolos en el Louvre, y se presionaría a Enrique para que abjurara de sus ideas, y de este modo éste salvó su vida. Debido a la cercanía de las fechas de los dos acontecimientos, es decir, la boda y las matanzas, se comenzaría a llamar a la boda de Margarita y Enrique como la boda bermellona. Aunque su matrimonio con Enrique había sido contrario a los deseos de Margarita, mucho más refinada y culta, ella apreciaba a Enrique, que además
era su primo y que se habían criado juntos en la corte francesa. Pero no solo por eso le salvó de la muerte, sino, sobre todo, porque sus intereses políticos eran muy semejantes. Margarita, a diferencia de su madre y de sus hermanos, no era una estricta católica en ese tiempo. Por el contrario, era proclive a los hugonotes y Enrique, su esposo, era consciente de la importancia política de Margarita para sus apetencias de poder, no solo por ser la hermana del rey, sino por su influencia en la corte, y por ello desde el principio conoció y toleró que ella siguiera unida a Enrique de Guisa. Su hermano Carlos IX muere sin descendencia en el año 1574 y le sucedió su hermano Enrique III, y la situación en la corte se tensaría cuando el marido de Margot intentó, sin conseguirlo, protagonizar una conspiración que derrotara al entonces rey Enrique III. Empezaba entonces un largo periodo de encuentros y desencuentros entre la princesa y su marido, en un tiempo en el que Francia vivió una guerra civil, mientras Margot escandalizaba a la corte con sus constantes amoríos y supuestos embarazos y posteriores abortos. Todos estos acontecimientos hacen que Margarita tuviera que residir una temporada en Navarra, lugar donde se encontraba su esposo Enrique, entre los años 1578 y 1582. Y en estos años convirtió la corte en el castillo de Nérac en un importante foco de cultura y debate religioso. Regresaría a París cuando lo creyó necesario, ya que la situación era cada vez más difícil para la corona. Su hermano el duque de Anjou, último varón, murió en el año 1584, por lo que el trono francés quedaría sin heredero, y Enrique III inicia un acercamiento con Enrique de Navarra, su esposo, y acepta nombrarlo sucesor al trono, con la condición de su abandono del protestantismo, religión que éste había vuelto a profesar, y su conversión al catolicismo. Margarita, aunque no pudiera recibir la herencia, pues en Francia regía la ley sálica que impedía a las mujeres acceder al trono, era una pieza importante en la sucesión. Desde que había vuelto a París, estaba alejada de su marido, pero no veía mal esta solución y llegar a ser reina de Francia, aunque sus devaneos amorosos eran causa de escándalo, hasta un extremo tal que su hermano Enrique III la amonestó ante toda la corte. Los escándalos y las intrigas políticas de Margarita no cesaban, y entonces Enrique III, de acuerdo con su esposo Enrique de Navarra, decidió encerrarla en enero de 1587 en el castillo de Usson, confiando su custodia a un fiel suyo, el marqués de Canilat, al que Margarita terminó convirtiendo también en su amante. En sus memorias describiría esta estancia como muy triste, y sería su madre, la reina Catalina, la que intervino para que se suavizara su castigo, y pudo iniciar un acercamiento a la corte. La muerte de su hermano, el rey Enrique III, le daría un nuevo protagonismo. Enrique III muere asesinado el 1 de agosto de 1589 y los acontecimientos se precipitaron. Entonces, Enrique de Borbón optó por su conversión al catolicismo ante la negativa de varias personalidades, incluido el Papa, que se negaban a que el destino de Francia estuviera en manos de un protestante. De ahí surge la famosa frase que se le ha adjudicado a Enrique: París bien vale una misa. Y Margarita se convertiría en reina de Francia, pero su marido le solicitó el divorcio, al cual ella no accedió. Su decisión no estaba motivada por celos, ya que ella seguía teniendo amantes y no se recataba de ello, sino por un cierto respeto hacia la corona que había pertenecido a su familia, y también porque no deseaba perder la influencia de la que gozaba. Al fin accedió al divorcio en el año 1599, para que Enrique se casara con María de Medici, una boda que ella misma había propiciado, y siguió viviendo en la corte sin abandonar los galanteos, y mantuvo muy buena relación con María,
pero sobre todo con los hijos de Enrique, tanto los legítimos como los ilegítimos. A pesar de su intensa vida amorosa, no había abandonado las devociones y prácticas piadosas, y había dejado sus devaneos con los protestantes y se había convertido en una ferviente católica, y ocupó sus ratos de ocio en la lectura y la escritura, llegando a redactar unas memorias que han sido una fuente excelente para conocer los reinados de sus hermanos Carlos IX y Enrique III, y parte del de su marido Enrique IV. También escribió poesía con buen estilo. Aunque se quejaba continuamente de apuros económicos, gozaba de buenas rentas que dedicaba a mantener una pequeña corte junto a ella y a obras piadosas que atendía generosamente. En su casa eran habituales la música, el ballet y las tertulias literarias. Margarita murió de avanzada edad para aquellos tiempos, con más de 60 años, dejando todos sus bienes a la reina María de Medici y al hijo de esta, el que sería el rey Luis XIII. Sería la que materializó la transición entre la dinastía de los Valois y la de los Borbones en Francia. Y así hemos llegado al final de la historia de hoy. Me gustaría conocer su opinión. Los animo a ponerlo en los comentarios. Los leo. No olviden regalarnos su like si les gustó y suscribirse si aún no lo han hecho. Y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao.